Ya empezó la grabación de la clase, de la sesión número 1 de filosofía. Queda constancia de que se efectuó la clase, que se dieron las orientaciones, debido a que la queja más frecuente de algunos estudiantes es que de pronto uno no les dice, pero entonces la grabación de la clase indica que se les informó, se les dijo y demás. También en el canal de YouTube van a encontrar, no esta clase exactamente no la publico, pero sí un resumen con la misma diapositiva durante el transcurso de la semana, por si quieren recordar algo, por si la clase no alcanzó. Cuando terminen los 45 minutos de Zoom, se deben volver a conectar para hacer el proceso de asistencia, que hoy lo vamos a hacer diferente porque vi un tutorial que me pareció muy interesante, donde es mucho más fácil el proceso de asistencia. Entonces, esta es la clase del 29 de julio. Vamos con las indicaciones. Bueno, en la agenda de hoy tenemos 6 cosas. La primera, perdón, 5, eso está mal numerado. La primera, el saludo y las orientaciones generales de la clase y cuándo vamos a tenerla, ¿cierto? Las fechas. El segundo, la introducción. El eje, esta guía se llama el ser y la estética, y pues trabajar la estética desde 14 áreas es distinto, y entonces yo quiero que ustedes vean que tiene que ver la filosofía y por qué no la economía y política con eso de la estética, ¿a qué se refiere? La tercera es acercándonos al primer concepto que aparece en la guía, que es el concepto de autopercepción. La cuarta tiene que ver con un ejercicio que está en la guía, lo vamos a intentar resolver juntos, que es el análisis de unas frases, y finalmente voy a resolver dudas, inquietudes y llamar a lista. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, continuemos entonces. En el horario de clase, nosotros vamos a tener clase todos los miércoles de 10 a 11. Si usted tiene alguna dificultad, como hoy, por ejemplo, lo tuvo una estudiante que me dijo, profe, me quedé sin internet, me lo debe avisar antes de la clase, ¿cierto? O después de la clase, en el caso de que en plena clase haya tenido dificultad con el celular y demás, dando las razones por las cuales no asistió. Los únicos que están excusados para la no asistencia a esta sesión de clase son quienes su director de grupo, después de la entrega de notas, me han informado que no pueden asistir efectivamente a la sesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son 2 clases, economía y política y filosofía. Vamos a turnarnos. Hoy corresponde filosofía, la próxima semana economía. Antes de que les cuente cómo va a ser esa división, voy a hablarles un poquito de las recomendaciones para la clase. Bueno, hay 5 recomendaciones que yo quiero que ustedes tengan claro. Necesito que un estudiante del grupo 10A, que es mi grupo, lea las 5 recomendaciones que vamos a tener en cuenta para asistir a estas sesiones. Por favor. Yesa, ¿están presentes? Yo, profe. Listo, Julián, lee las 5 recomendaciones, por favor. Recomendaciones para la clase. 1. Organiza tu espacio para la clase. 2. Ten tu cuaderno para tomar nota y realizar las actividades. 3. Revisa la guía. Así la hayas terminado, es fundamental asistir a las asesorías. 4. Participa en la clase con tus opiniones, preguntas o sugerencias. Y 5. Ten la mejor actitud para aprender. Muy bien, muchas gracias, Julián. Mire, yo les voy a pedir un favor. Es muy difícil que tu cerebro se adecua a la clase si de pronto estás desde la cama acostado, con los audífonos y al mismo tiempo escuchando música por allá y demás. Denme un segundo, miren, voy a habilitar otra condición, y es que voy a inhabilitar, voy a mostrar el nombre de los anotadores. ¿Qué quiere decir eso? En la en la sesión del lunes que tuve con los estudiantes del grado 11, empezaron a rayarme, no con mala intención, la pantalla, pero eso dificultó el desarrollo de la clase. Realmente, si no es necesario que la rayen, pues no lo hagan. Aquí acabé de habilitar la opción en la cual si usted me raya la pantalla, aparece su nombrecito. Entonces, por favor, a menos que sea para decirme, vea, profe, señáleme este punto y me lo señalas, lo hace. De resto, vamos a respetar la clase y a tratar de no entorpecer, porque si las rayas no me dejan ver la siguiente diapositiva. ¿Eso es claro? Hagamos el ejercicio. Alguien habilite, por favor. Yo, profe. Sí, ráyeme Yo lo la hago. pantalla para ver si ya lo A habilito. ver. Ráyeme la pantalla, después lo borra. Listo. Ahí aparece quién. ¿Ustedes observan quién? Juliana Cano, Julián Moreno. Listo. Ahora sí lo van a borrar. Listo. Y como esta clase queda grabada, pues yo en el momento no voy a decir nada, pero después simplemente no deben decir Sofía Calle, aparece. Entonces les voy a pedir el favor que habrá momentos en que usted, Daniel, ¿quién es Daniel? Yo no conozco a ningún Daniel. ¿Quién es Daniel? Que durante la clase, cuando me vayan a hacer una observación sobre algo, pueden utilizarlo y decirme, profe, aquí, y me dicen. Profe, no me da para borrar. Sí, ahí tiene un lapicito de borrada. Ahí arriba. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué si no en la siguiente pantalla me aparece? Entonces, aclarando, bueno, ¿qué pasa si hoy no alcanzamos a ver lo que tenía agendado en las diapositivas?
usted, a pesar de que vio la primera parte, que es igual, usted va al canal de YouTube, suscríbase por favor, y si no quiere suscribirse, ve el video y termina de ver la explicación allá, ¿cierto? Porque la idea es que respetemos los temas. La guía parece muy corta, pero los temas requieren explicación. ¿Qué pasa si ya yo entregué mi guía? Profe, ¿yo por qué voy a ver esto si ya entregué la guía? Resulta que una cosa es lo que usted lea y comprenda y otra cosa es la explicación que voy a dar. Entonces probablemente requiera de mi explicación para poder mejorar esas respuestas, aprender, porque a veces resuelven esas actividades como por resolverlas. Ahora sí, continuemos. Bueno, entonces la división de la clase. Bórrame, por favor, Sofía. ¿Fue Sofía? ¿Me borra, por favor, eso? Profe, fui yo y no me quiere dar. Juliana. Lo estoy intentando. Bueno, entonces la clase va a estar distribuida así. Hoy es 29 y hoy vamos a trabajarle la autopercepción y la filosofía clásica, ¿cierto? Alguien me está hablando por chat. Listo. No, mientras estoy dando la clase voy a procurar no ver el chat para poder desarrollarla. Para la siguiente clase, que es la del 12 de agosto, perdón, 5 de agosto, la próxima semana toca economía y política. Entonces usted se ubica mentalmente y trabaja ese día antes de llegar a la clase, pues fuera de las otras clases que tiene, trabaja en eso. Y así sucesivamente, una semana filosofía y otra semana economía. Pero voy a hacer claridad en algo y aquí sí requiero que los que tengan dudas o dificultades me digan, mire, van a haber unas clases donde ustedes deben traer una de las actividades resuelta. Así no me hayan entregado toda la guía. Y si ya entregaron la guía por el modo a mi correo, deben traerla para socializar, porque se va a calificar la socialización. ¿Cuál es esa clase? Para que le tomen captura de pantalla de esto. Por ejemplo, la clase del 2 de agosto, del 2 de septiembre, ustedes deben tener las obras de arte, que es el punto 6, hechas por ustedes. Y todos los estudiantes lo van a exponer. ¿Por qué razón? Porque ese día vamos a trabajar, ese día vemos la clase en Meet, que no tiene límite de tiempo, para que todos lo expongan y tengan una nota adicional en la autoevaluación, que es, en la autoevaluación, que hace parte del 40%, que es una nota bastante importante, aparte pues de las autoevaluaciones, perdón, de la aptitud. Entonces ese 2 de septiembre todos van a exponer sus obras de arte, a menos que usted no lo haya hecho y que pues se le resta ese punto. El 9 de septiembre se van a exponer todo el resto de trabajos realizados. ¿Cuáles? Los otros trabajos que hayan quedado pendientes y los otros elementos destacados de alguien que se haya destacado porque lo respondió muy bien o porque el trabajo es excelente, lo vamos a responder. Son clases de socialización. De resto son clases explicativas y para aclarar dudas de tema específico. Con referencia al plan de apoyo. Bueno, el plan de apoyo, muchos de ustedes obtuvieron 0.0 en el boletín. Se fijaron en el 0.0, pero ese fue una cosa del sistema. Realmente esos estudiantes que aparece 0.0 fue porque no se les pasó la nota. No se les pasó ninguna nota porque la cantidad de actividades que tenían pendientes eran tantas que se decidió que ellos quedaban pendientes. Por eso dice en el boletín, pendiente por hacer las entregas. ¿Qué van a hacer? Que en mi área no van a hacer las entregas. La ruta para el plan de apoyo para esos estudiantes que les dieron 0.0 o que reprobaron es ir al boletín de entrega de calificaciones, ir al área que reprobaron, en ese caso filosofía o economía y política. Ahí van a aparecer 3 indicadores que dicen qué fue lo que usted debía hacer, que corresponden a las 3 guías, y cada uno trae una actividad. Su labor es realizar la actividad que allí aparece y enviármelo al correo. Por favor, inhabilitan, no quiero inhabilitarles todos los... Ah, bueno, listo. Ya era que cerrar. Cierren el micrófono, por favor, mientras estoy hablando. En la próxima sesión voy a inhabilitar los micrófonos, pero es que es más engorroso irle abriendo al que vaya hablando. No han habilitado, pues la institución no ha publicado las fechas en que se hace entrega de las guías del plan de apoyo, pero yo le sugiero que usted lo vaya realizando y me lo vaya haciendo. No espere retroalimentación automática. El plan de apoyo yo lo leo con detenimiento y entonces si me lo envías puedo tardar entre 1 y 2 semanas en decirte, sí, aprobaste el plan de apoyo, continúa con las actividades de clase. Para los estudiantes que están presentes y que presentan y que les apareció 0.0, es claro en la instrucción que acabé de decir. ¿Tienen alguna pregunta? Está claro. Sí, está claro, ok. Bueno, continuemos entonces con la siguiente diapositiva. Bueno, veremos de la guía integrada del ser y la estética. Bueno, entonces, ustedes, por favor, van a inhabilitar el micrófono. ¿Alguien está tecleando ahí? Listo. En la guía integrada del ser y la estética, ustedes se dan cuenta que todas estas guías
tienen que ver con una dimensión del ser. Pero la pregunta es, ¿qué son las dimensiones del ser? El ser humano tiene varias dimensiones. Nosotros, esas dimensiones las dan diferentes teorías, algunas filosóficas, otras psicológicas, otras educativas. Nosotros vamos a trabajar con la definición del holismo, que es el enfoque pedagógico que tiene la institución. El holismo dice que el ser humano tiene varias dimensiones y que estas dimensiones son un conjunto de potencialidades o habilidades con las que cualquier ser humano, que el ser humano debe desarrollar a lo largo de su vida y se vinculan a las habilidades para la vida. Al igual que las habilidades para la vida son 10 y son las siguientes. El ser humano tiene una dimensión ética, una dimensión espiritual, una dimensión social, una dimensión física, una dimensión comunicativa, una dimensión cognitiva y la que vamos a trabajar aquí, que le va a apostar toda la guía, es la dimensión estética. Hasta ahí, claro, ¿queda alguna pregunta con referencia a eso que estamos observando? Bueno, continuemos ¿Son entonces. cuántas? 10. Sería que me faltó una. ¿Cuántas cuentan ustedes ahí? Yo veo 7 solamente. Ah, bueno, entonces me faltaron 3 por fuera. Son 10, al igual que son 10 las habilidades para la vida. Muy bien. Entonces, nosotros le vamos a apuntar a la dimensión estética, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver la estética con todas las áreas? Con química, biología, física, matemática, que eso se lo explicarán sus profesores. Yo me encargaré de filosofía y economía y política. Uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver lo estético, el arte, por favor, con la política y la economía? ¿Y qué tiene que ver con la filosofía, que es la clase de hoy? Entonces, vamos a empezar un poquitico hablando de cómo se conecta la guía con ese ser estético. Bueno, y resulta que si la filosofía hace alusión a esos pensamientos y reflexiones que nos ayudan a definirnos, a dar como luz ¿cómo es? Al camino, al sendero que debe tener la sociedad, la ciudadanía, el futuro y demás, la filosofía tiene una serie de disciplinas. Una de ellas es la estética. La estética reflexiona por los estereotipos y conceptos que la cultura construye y que guían el comportamiento humano frente a lo bello, lo sublime, lo feo, lo poco aceptado, el nivel de vida. Nosotros vamos a trabajar bajo una pregunta que es, ¿los estereotipos culturales influyen en nuestra experiencia estética? Y vamos a abordar varias reflexiones filosóficas. Ahorita lo vamos a ver en el esquema de la guía. Es decir, primero tenemos que saber qué es un estereotipo, qué es una experiencia estética y cómo así que es la autopercepción. ¿Qué aprendizaje voy a esperar de ustedes? Si usted hace el trabajo bien, si usted lo lee bien, usted va a identificar algunos conceptos claves de ese ser estético a nivel de filosofía. ¿Qué relaciona la estética con unos parámetros de belleza general de la cultura? Y va a establecer la relación entre cómo usted se percibe, cuál es su autoestima y desde obviamente el estudio de diversas posturas filosóficas para aplicar al proyecto de vida personal. Es decir, me importa más lo que dicen los otros de mí mismo o cómo percibo mi ser estético, es decir, no solamente mi apariencia, sino todo lo que soy. Ese es el aprendizaje que yo espero de ustedes, esa reflexión, no meramente que hagan el trabajo y que pregunten por una nota. La ruta de la guía. Ya todos, me imagino que ya observaron la guía de trabajo. Hay unas fechas de entrega. Alguien abre el micrófono y me diga si se fijó cuál era la fecha de entrega. ¿De qué fecha a qué fecha hay que trabajar esta guía? Cuéntenme pues. ¿Quién fue juicioso y miró la fecha de entrega? Hasta el 11 de septiembre. Muy bien, hasta el 11 de septiembre. Pero ¿quién fue más juicioso y miró hasta qué fecha puse yo la asignación en el modo? Hasta el 9 de septiembre. Ah, hasta el 10. Yo la puse en el 10 o 9. Entonces, aunque la fecha final es el 11, usted en filosofía la debe entregar el último día de clase. Y resulta que el último día de clase, ¿cuánto es? El miércoles. Solo quedan para el 11 estudiantes que tengan alguna dificultad justificada, porque para eso la vamos a ir resolviendo durante las clases. Entonces, yo doy por entendido que si en esta clase abordamos un punto, usted lo vaya a desarrollar, ¿cierto? O los estudiantes que tienen entrega física. Esos estudiantes, entonces, son los que, Juliana todavía no me ha borrado la rayita, son los que tienen la posibilidad de entregarlo hasta el 11, pero la idea es que en este periodo no seamos tan flexibles con las entregas, porque hay un tiempo suficiente. Sé que le deben trabajar a otras materias, pero la idea es que al tener estas clases en el momento de 6 a 8 de la mañana, usted tenga 2 horas para trabajarle a una de ellas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Que la vas a entregar porque la asignación se cierra.
Ustedes se dieron cuenta que en las asignaciones pasadas yo las dejé abiertas, o sea que podían seguir entregando. En esta ocasión la asignación se cierra, tienen que fijarse en la fecha de cierre porque después no pueden entregarla. Quien la entregue después, es decir, hasta el 11, debe hacerlo a mi correo. Cambié de correo también. Alguien se fijó que la información que les está llegando ya no les está llegando por mi cuenta de Gmail, sino por otra cuenta. Ese es el correo oficial de Secretaría de Educación de Medellín. Si bien pueden seguirme escribiendo al correo de Gmail, de ahora en adelante voy a calificar entregas de trabajo solo por el otro correo. El correo de Gmail solo son para preguntas, dudas, y si usted necesita mi WhatsApp, también lo puede hacer, pero recuerden que yo me demoro en responder porque lo voy a hacer en jornada laboral, es decir, de 6:15 a 12:15, me escribiste a las 4. Tiene que ser que sea una cosa muy urgente, que me estés informando, que yo te responda, porque en ese momento voy a estar en planeación y haciendo otras cosas y en mi vida personal. Bueno, ¿cómo está Una diseñada la pregunta. guía? Hola, dime, ¿quién habla? Juan José Pulgarín. Juan José, cuéntame. ¿Usted también responde por mensajería de Edmodo? Muy poquitas veces. Yo sí, no, perdón. Yo todo lo respondo. O sea, no hay un estudiante que diga que yo no le he respondido ni por Edmodo, todo lo respondo. Pero en la mensajería de Edmodo no me gusta mucho. Yo te respondo por donde me escribas. Pero no me gusta mucho esa mensajería, no sé cómo, es muy difícil adjuntar cosas, tomar captura de pantalla, todo es adjunto, en cambio en WhatsApp me permite tomar captura de pantalla y enviar y demás, y pues en correo, ya saben todas las facilidades, si me escribes por cualquier parte por donde me escribas, te voy a responder. ¿Ya has hecho el ensayo? Sí, gracias. Bueno, las guías, toda la guía tiene 3 momentos, un momento de exploración, que es donde se define qué es el ser estético, y es al comienzo de la guía, y es en general para todos, y un momento de estructuración donde están toda la información de las guías. ¿Qué contiene el elemento de estructuración de filosofía? Tiene lo siguiente. Primero, lo primero que van a leer en el texto es un solo texto, pero está subdividido por párrafos, es el concepto de autopercepción. O sea, cuando lea la guía le debe quedar muy claro qué es la autopercepción y es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Luego, después de cómo se liga ese concepto de autopercepción con el concepto de experiencia estética, ¿qué tiene que ver eso? Y ese concepto de autopercepción tiene que ver con la guía anterior, que recuerden donde hicimos un collage, donde nos veíamos porque era el conocimiento de sí mismo. Entonces arrancamos por lo que terminamos la guía pasada. Entonces, ¿qué es el concepto de experiencia estética? Y eso qué tiene que ver con cómo yo me percibo, ¿cierto? Y el tercero es cómo nos influencian los estándares y estereotipos culturales, y hablamos un poquito de qué es un estereotipo y qué relación tiene con los medios de comunicación y con la publicidad. Y hay un punto en las actividades en donde hay que desarrollarlo referido a eso. Entonces, hasta ahí es la estructura de la guía. ¿Dónde está eso? Pues en la lectura. Es un solo texto, pero está dividido en esos momentos. ¿Qué hay que hacer? A lo que hay que hacer o el taller o las actividades entregables se le conoce como momento de transferencia. Y hay 6 actividades entregables. Si ustedes suman los puntos que tiene, da un total de 20 puntos, ¿cierto? Solo que cada punto tiene una subdivisión. Ejemplo, el primer punto tiene recupera información del texto. ¿Qué es recuperar información del texto? Yo voy a leer y yo voy a resolver unas preguntas que son A, B, C, D y E, o sea, un total de 5, donde yo verifico que usted se haya leído. Entonces, en las actividades entregables yo voy a ser muy clara con eso. En el periodo pasado ustedes se prestaron muchos trabajos y básicamente habían 4 o 5 trabajos originales y los demás eran copia, algunos collages. ¿Y qué quiere decir collages o collage? Que cogían un punto de un estudiante, otro punto de otro estudiante. No crean que yo no me di cuenta, solo que como se nos pidió flexibilidad, yo dije, bueno, esos muchachos se están adaptando, yo me estoy adaptando, es demasiado trabajo y les califiqué. Eso acaba de terminar. Quiere decir que a partir de este momento, y por eso estoy gramando para que quede como evidencia que se les dijo, estudiante que presente un trabajo copiado. Ejemplo, mi grupo 10A, alguien hizo un trabajo, lo compartió, es un ejemplo hipotético, no que haya sucedido, y 20 estudiantes tienen el mismo trabajo. Yo no me voy a molestar en verificar quién hizo el trabajo. Yo a los 20 le anulo el trabajo. ¿Qué significa anular el trabajo? Que tiene uno y que ese uno no es recuperable, porque esa es una falta del manual de convivencia. Es más, hay un conducto a seguir, pero estoy siendo flexible solo dándoles el 1. ¿Eso quedó claro? Por favor, me contestan. Sí. Bueno, lo otro es que habrán preguntas cuyas respuestas tienen que ser iguales. En la recuperación de texto, si me dicen, ¿qué es una experiencia estética según el texto? Obvio que puedes tener lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que es extraído del texto. ¿A cuáles me refiero? Me refiero a las construcciones individuales, a las obras de arte, a las opiniones y a una cantidad de cosas que hacen que usted deba escribir.
Entonces llevamos las primeras 5 preguntas que hacen parte del primer momento. Segundo momento, analiza las frases de los filósofos y esa la vamos a intentar construir entre todos hoy para que vayan tomando nota si no han hecho la actividad. Entonces van a aparecer algunas frases de los filósofos sobre los asuntos estéticos de la belleza y de cómo percibimos a los otros y por qué es tan importante. ¿Acaso en lo feo también no es bello? ¿Acaso solo es belleza lo simétrico, cierto? ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra vida? A mí no me interesa eso. Entonces hay cinco frases que van de la A hasta la E, que hoy es el momento final de la clase donde vamos a participar y finalizamos con el llamado a lista. Bueno, es el tercer punto del momento de transferencia es el más complejo. ¿Por qué el más complejo? Porque te toca consultar y analizar. Y analizar siempre es difícil. Analizar es descomponer algo en todas sus partes. Así como cuando me llega una pizza y está conformada por unas partes y me las voy comiendo. Bueno, eso es analizar. Analizar es coger un todo y descomponerlo en las fracciones más mínimas. Pero cuando es algo conceptual es mucho más difícil. ¿Qué tienes que hacer? Analizar tu contexto, observar publicidad, identificar, hay 4 preguntas, hay que identificar una publicidad en donde creas que es evidente como la presencia de estereotipos y hacer un ejercicio de análisis que te va diciendo la guía. En este momento no voy a profundizar sobre el asunto porque será motivo de una próxima clase. Si alguien no entiende el punto, también me puede hacer la pregunta tal como se lo resolvía un estudiante del grupo 10C, ¿cierto? Yo les hago videitos personales y se los envío si tienen la posibilidad de verlos y si no, les respondo como texto. El cuarto punto es personal, plantear opiniones. Y en este punto voy a ser radical. Yo no puedo opinar lo mismo que el otro. Profe, ¿y usted qué califica en la opinión? En décimo yo califico lo siguiente. Muchos de los trabajos de opinión personal en el periodo pasado eran muy simples. Sí, porque sí. Sí, porque tal cosa no. De ahora en adelante voy a calificar su redacción. Yo no puedo cambiar su opinión. Yo no voy a juzgar su opinión. Yo lo que voy a mirar es si usted describe lo suficiente esa opinión personal y da las razones suficientes como para que cualquier persona, en este caso yo, pueda entender su opinión. Si no es clara, simplemente puede decir, profe, ¿y por qué saqué tan bajito si el cuarto punto yo lo hice? Claro, porque su opinión, a pesar de que usted la tiene muy clara, a mí no me quedó clara porque está mal redactada, está tan breve que no dice nada. Eso es claro. Por favor, activen los micrófonos y me dicen sí o no. Sí, profe. Sí. Ok, muchas gracias. Seguimos con el quinto punto. El quinto punto es amplia información. Esta es una consulta. Los estereotipos de los jóvenes indiscutiblemente están ligados con muchas cosas, entre ellas algo que se conoce como tribus urbanas. ¿Alguien sabe qué es una tribu urbana? ¿A qué se refiere eso? Sí, profe, yo, Steven. ¿Qué es? ¿Qué es una tribu urbana, Steven? Son como grupos, puede ser, o sea, así, como que surgieron en determinado país o ciudad, que tienen las mismas tendencias, que eso es lo que lo unen. No sé, puede ser, pues un ejemplo serían, digamos, los emos, o pues sí, pues así, como de ese rango, los skaters. Ah, muy bien. ¿Cuál crees, para Steven y todos, que son las tribus hermanas las tribus urbanas más evidentes ahora para los jóvenes? ¿O ya no existen tribus urbanas? ¿Cuál crees que es la tendencia de los jóvenes ahora? Los reggaetoneros. Ah, los reggaetoneros que tienen una forma, una estética. Miren, todos ellos tienen una estética. Entonces, ustedes no ven que algunas de estas tribus urbanas asocian su apariencia con el género musical que oyen. Entonces, entonces soy un reggaetonero, vamos a ver, ultra radical, entonces me he visto concierto con el bling bling, con el no sé qué. Bueno, yo estoy muy desactualizada. Yo estoy muy desactualizada con respecto a la música, pero estas estéticas las vamos a analizar. Algunas tendencias extranjeras se han convertido en tribus urbanas. Entonces, yo no sé si ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, para los japoneses, el ser otaku no era una tribu urbana. Otaku era el que le gustaba pues el anime y se vestía como ellos. Y algunos japoneses así todos medio, bueno, no sé cómo decirlo, como con una cultura muy distinta, hasta se enamoraban de personajes del anime. Los latinoamericanos han adoptado la cultura del otaku casi como una tribu urbana. Incluso hasta hay jóvenes que utilizan frases en japonés, frases en coreano, para poder identificarse con ellos. Las chicas hasta incluso se maquillan como las coreanas porque siguen a determinado drama. Entonces, todas esas cosas las vamos a analizar. Es decir, qué tanto nos dejamos influenciar por los estereotipos de otros, ¿cierto? Entonces, no sé, aquí hay muchas seguidoras de ese tipo de corrientes, entonces ya eso es una oportunidad de mirar cómo la filosofía, cómo la cultura influye incluso hasta en mi forma de vestir y en mi forma de maquillarme. ¿Cómo les parece? En el quinto punto, esa es consulta, y espero que las consultas no sean iguales porque hay demasiada información. Usted decide cuántas tribus urbanas consultan. Creo que yo les puse la cantidad de tribus urbanas. Y finalmente, la más difícil.
porque este es procedimiento. Después de que ya yo hice todo ese trabajo, yo leí, yo organicé, yo voy a poner en práctica mis aprendizajes. Resulta que toda la guía, y ahorita que vaya a explicar la parte conceptual, porque las clases van a estar divididas para explicar esos 3 momentos de la guía, ustedes van a hacer su propia experiencia estética, van a narrar su propia experiencia estética, pero para eso necesitan saber qué es una experiencia estética, qué es la autopercepción y todo lo demás. Entonces, digamos que la última clase sería para mostrar, así hayan subido la asignación, para mostrar esos productos que pueden ser videos, audios y otros elementos que les recomendé ahí para narrar la experiencia estética. ¿Listo? Entonces, por ahora no puede sonar claro, pero en el transcurso de las clases vamos a ir ahondando y definiendo qué es. Nos quedan 10 minutos de la clase, recuerden que deben volver a ingresar a la clase y en caso de que quede algún tema pendiente, van a observar el video que yo realicé en esta semana. ¿Listo? Por favor, procuren no escribirme por el chat. Los metachos, los hippies. Georgie Rúa dice, tu madre, Georgie, abra por favor el micrófono y me va a explicar esa interrupción Sí, de la sí, clase. me disculpo por eso. Me disculpo por eso. Primera Sí, observación, Georgie. Te voy a pedir que seas muy respetuoso en mi clase. Si no, no hay problema. lastimosamente, yo paso el reporte a coordinación y no debes ingresar a mis clases. Estás en décimo. Además, hay un chat individual. Le tienes que decir algo a alguien, le puedes decirle directamente a él, no a mi clase, por favor. Y más si está siendo grabada. Bueno, y sé creativo, porque vamos a narrar la experiencia estética a través de nuestra propia obra de arte personal. Bueno. Vamos a hablar un poquito entonces ahora sí del tema que nos compete. Recuerden que si me quedan 10 minutos, él me va avisando y si nos desconectamos deben volverse a meter porque finalizamos con asistencia, entonces muy horrible uno estar en toda la clase y perder la asistencia solo por no poder volverme a conectar. Entonces dice, hay un concepto de autopercepción que aparece en el texto. Para eso voy a requerir, entonces utilicemos a Georgie, que me estaba interrumpiendo la clase, para que me lea el concepto de autopercepción, el primer bloque que aparece en la imagen, por favor. Léelo en voz alta. Autopercepción. El ser humano es un ser social que vive en contacto con los otros y de alguna manera estas relaciones que establece con los demás le afectan. Entonces, ¿qué tanto influyen los otros en las percepciones de sí mismo y del mundo? Georgie, ¿qué tanto influyen los otros en ti? Sí, la autopercepción es aquella imagen que yo tengo de mí mismo, que tiene que ver con autoestima, con cómo me veo, con cómo me siento, con cómo soy, por el grupo humano al que pertenezco, porque también recuerden que la autopercepción también es cultural, es decir, probablemente lo que es bello aquí no sea bello en otro lado. ¿Qué tanto crees que influyen los otros en ti? Eso es una pregunta personal. Responde, por favor. En tu autopercepción. ¿O qué? ¿Qué piensas de eso? Pues depende, ¿De qué depende? porque algunas de las cosas que hacen pueden afectar la forma que como yo puedo ser, o cosas bastante simples, o también a mí como que me da igual que lo Bueno, hagan. a ti te da igual lo que otros opinen porque eso no afecta a tu autopercepción, ¿cierto? Es decir, si Sí, alguien emite un juicio sobre ti, eso a ti no te afecta. Hay personas que cuando emiten juicios sobre ellos terminan pensando que lo que los otros piensan, eso es lo que uno es. Y resulta que a veces lo que los otros dicen no coincide con lo que uno ve y afecta la autopercepción. La autopercepción supone la observación de nuestro ser, de nuestras emociones, perdón, de nuestros sentimientos. Es decir, nosotros debemos identificar nuestras conductas y actitudes que afectan pues dentro de nuestro entorno para poder tener una imagen precisa de sí mismo. Es como les decía, muchas personas viven con una autoestima baja porque son seres tan valiosos, pero los otros no lo perciben y se quedan con la percepción externa de los demás en vez de mostrarle a los otros lo que eres. A eso se está refiriendo la autopercepción. ¿Cómo me veo y si todo el mundo influye? Es obvio que hay figuras que influyen en uno. Es imposible que a mí no me afecte lo que piensen mis seres queridos, mi mamá, mi papá, mi novio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Digo mi novio para ustedes, en este caso sería mi esposo, entre otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto te afectan los otros a ti? Y con los otros también me refiero a los estereotipos y a la publicidad. Bueno, un estudiante del grupo 10B, sea niña o niño, me hace el favor y va a leer, pues un joven, me lee de lo que aparece en pantalla, por favor. Tenemos Profe, 6 minutos. Dale, por favor. ¿Quién es yo? Durley Castrillán. Dale, Durley. Lee, por favor. La autopercepción es subjetiva para aquello que alguien percibe de sí mismo.
puede estar distorsionado respecto a la realidad debido a múltiples factores, entre ellos la aceptación de estereotipos culturales de belleza, las experiencias vividas, las opiniones de los demás, la búsqueda de aceptación, entre otros. Bueno, ¿ustedes creen que existe un estereotipo de belleza en Colombia? ¿Que existe un solo estereotipo de belleza en el mundo? ¿Qué piensan de eso? No. O que no existen estereotipos, o que no. ¿Quién me dice por qué sí o no? ¿Qué? Pues porque la belleza es muy subjetiva para cada persona y el estereotipo que para mí puede ser correcto, para el otro no. Entonces yo creo que existen muchísimos tipos de estereotipos, ya que cada persona percibe cosas diferentes. Muy bien. ¿Cómo hacen entonces Yo digo para que existir? Para existir, antes eran muy populares, a ustedes les tocó una época donde los concursos de belleza, ¿cierto? Los Miss Mundo y eso no refleja estereotipos de belleza. Y lo otro, ¿por qué en las publicidades existe cierto tipo de personas y no otros? Es decir, fíjense en los comerciales de televisión, qué tipo de personas, fíjense en las novelas, si ven novelas, o en las series, si ven qué tipo de personas se ven reflejadas ahí. Existen algunos estereotipos. Los estereotipos no solamente son de belleza, ¿cierto? Estereotipos de lo que se considera correcto, de cómo debe ser una mujer, de cómo debe ser un hombre, de cómo debe ser un estudiante, ¿cierto? Nos están imponiendo ciertos modelos a seguir. ¿Qué piensan de eso? ¿Han observado estereotipos en los medios de comunicación? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Cuál? Dame un ejemplo. ¿Quién En dijo las claro? novelas. Yo. ¿Tú ves novelas? Zapato. ¿Qué novela? Normalmente, por ejemplo, en las novelas mexicanas, la mujer es la que se encarga de la casa, tiene que ser casera, la que siempre se carga solamente de la casa y atender al marido. Cuando normalmente, pues al menos acá en Colombia, las mujeres pues pueden hacer otras cosas, valen más pues no es que valgan más, sino que pueden hacer lo que quieran sin ser solamente de la casa. Eso es un estereotipo que nos ponen, como usted cuando sea una esposa tiene que ser solamente arreglar la casa, tener la ropa planchada al marido, hacerle de comer y atenderlo. Pues no. Ese es un estereotipo. ¿Creen que existe algún estereotipo de lo que esperan de los jóvenes en Colombia? ¿Algún estereotipo o algún modelo? Sí. Dices, se espera que un joven colombiano haga esto y si no haces esto eres un fracasado. ¿Hay algún estereotipo o por el contrario somos muy libres? ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que sí hay un estereotipo. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque normalmente todos nuestros padres esperan que nosotros lleguemos a la universidad, seamos profesionales, que tengamos un buen trabajo, y que sean cosas que, por ejemplo, como algo que a ellos también les gusta, ¿no? Que algunas veces dicen, ¿por qué no prueba esto o aquello? O ¿por qué no le gusta esto? Sabiendo que esto es muy bueno para ellos. Y ya eso es lo que yo pienso. Y si Muy me- bien, cierto. Las épocas cambian tanto que uno como adulto cree que lo que uno hizo es lo correcto cuando hay muchas opciones, ¿cierto? Hola. Hola. También creo que los padres esperan que logremos lo que ellos no pudieron, porque por eso mismos que nos dicen que vayamos a la universidad, porque ellos quieren que tengamos las cosas que ellos no tuvieron. Quieren que estemos siempre en un nivel económico bien porque esperan lo mejor para nosotros. O por lo menos eso pasa en la mayoría de familias colombianas. Muy bien, ¿cierto? Hay un estereotipo en Colombia que viene de una generación, ¿cierto? Continuamos entonces porque nos queda un minuto, pero entonces va a tocar no solamente hacer asistencia en la siguiente sesión, sino en la siguiente, ahorita que nos saque, sino también terminar la explicación. Voy a ser más breve y voy a limitar los espacios de participación porque es muy chévere participar, pero estas clases en Zoom de 1 hora, pues a mí no me rinden mucho. Alguien me está escribiendo el chat, les cuento que en el chat voy a mirarlo, pero la idea es continuar con la clase. Prefiero que habiliten el micrófono, por favor. F. Otra vez, Georgie. Georgie, ¿cómo así que F? Ana Sofía, ¿cómo así que F? Por favor, si tienen algo que decir, habiliten el micrófono. Es que la F lo que significa ahí es como... lo que bueno, explique usted. Bueno, hable pues. La F es un término bastante utilizado en Internet, o sea, la F sale de un juego llamado Call of Duty Advanced Warfare. ¿Y qué? O sea, aparece en una cinemática. O sea, en el juego dice, presiona F para dar respetos, porque en ese momento
el compañero con el que uno está haciendo la misión, o sea, en el modo historia, muere. Ya. Es O sea, simplemente como para... pero entonces no entiendo aquí que F es que están de Es acuerdo con la que opinión del otro. define Sofía algo dijo triste. que la mamá no le iba a dejar La mamá de estudiar Sofía... cosas de música, entonces nosotros le estamos dando F por lo que le pasó. O sea, Ya, era que yo no había conozco a visto. Sofía y ella toca muy bien música y a Ya. ella le gusta mucho. Bueno, sí, ya. Gracias por actualizarme, no soy muy De nada. actualizada. Bueno, y sí, Hua Piao Piao, ¿quién es Ana Sofía? ¿Que te refieres a algún Eso cantante o es qué? una canción. Es una canción, pero entonces me ponen al lado, ¿qué? Porque si está, ese es mandarín, me imagino, pues la transliteración del mandarín, yo qué voy a hacer, Es una canción canción tal. y un meme. Bueno, entonces, no, ni Es muy idea bueno. de qué es. Bueno, listo. Nos queda un minuto. Yo voy a... Bueno, continuamos con la clase. Seguimos con Me Reconozco. Como la clase no se terminó de grabar en directo, entonces esta última parte la grabé después de la clase. Entonces vamos a tener 3 aspectos o 3 elementos pendientes que se trabajan en la guía, y es que la autopercepción, es decir, como yo me observe, como yo me reconozca. La autopercepción es clave porque de la forma como yo me interprete, influye en las relaciones interpersonales de cualquier persona, ¿cierto? Incide en la integración, es decir, si yo me percibo como una persona tímida, pues va a ser muy difícil que pueda relacionarme bien con los demás. A veces esta autopercepción depende de los otros en la medida en que las cosas los juicios valorativos que me hacen otras personas influyen de tal manera que limitan las acciones de algunas personas. El psicólogo estadounidense Harry Bain es el responsable del desarrollo de una teoría llamada la autopercepción. Según este profesional, dice que la autopercepción le sirve al ser humano para estudiar sus reacciones ante ciertas circunstancias y luego replicarlas o mejorarlas. Es decir, el autorreconocimiento, la autopercepción me permite a mí mejorar en diversos ámbitos. La autopercepción también puede convertirse en una experiencia estética, ¿cierto? Esa experiencia estética se refiere a cómo percibimos la belleza en nosotros, ¿cierto? De qué manera nosotros podemos crear arte, ¿cierto? Disfrutar del arte o convertir nuestra experiencia de vida cotidiana en arte mismo, pero a veces no genera gusto ni placer, debido a que algunos estereotipos culturales y conceptos de belleza no suelen ser aplicables a nuestra apariencia. Entonces nos limitamos, y por eso no es gratuito que en muchas ciudades del mundo la gente esté obsesionada con cambiar su apariencia, con cirugías estéticas, y Medellín pues no es la excepción. Entonces, estas experiencias estéticas, estos estereotipos hacen que nosotros queramos ser aceptados y cumplir unos estereotipos o modelos no solamente de belleza, sino de estilos de vida, ¿cierto? Algunos de estos estilos de vida no suelen ser tradicionales. Ahora, para los jóvenes hay algunas tribus urbanas, un tema que vamos a tratar pues en los entregables, y a partir de esas tribus urbanas se asume una estética similar a la que utiliza el grupo social al que pertenece, llámese punk, emo, otaku, no sé. Bueno, durante la clase hicimos el ejercicio de responder de manera abierta las dos primeras preguntas que son la A y la B del primer punto, y son las siguientes. De acuerdo a lo que acabamos de ver en clase, ¿en qué consiste el concepto de autopercepción? Ahí debes hacer evidente que leíste el texto, pero también debes hacer un constructo, una redacción personal. La B del primer punto dice qué razones da el texto para afirmar que la autopercepción en algunos casos puede estar distorsionada, es decir, ¿por qué nos percibimos diferentes a lo que somos? ¿Qué distorsiona esa autopercepción? ¿Qué no nos permite observar la belleza que tenemos, la belleza interior, o que no nos permite aceptarnos tal como somos? Los estudiantes que no estuvieron en la clase deben tener en cuenta pues todos los elementos trabajados y hacer su trabajo si pueden. Dejan comentarios acá en el video, ¿listo? El segundo entregable, otro de los entregables que aparece es el análisis de frases de filósofos y de algunas figuras, de algunos personajes, unas personas que escribieron literatura acerca del asunto de la belleza. Los vamos a leer y voy a explicar este punto. En el punto dice, ¿qué crees que quiso decir el autor? Es decir, ¿cuál es el mensaje concreto, literal, que se puede visualizar ahí, y qué piensas de eso?
Entonces, la A es una frase de George Sand, que es el seudónimo de una escritora francesa que se llamaba Amandine Aurora Lucille Dufin, y dice: la belleza exterior no es más que el encanto de un instante. La apariencia del cuerpo no siempre es el reflejo del alma. Platón decía: la belleza es el esplendor de la verdad. Por acá tenemos la siguiente frase de Douglas Coupland, un escritor de ficción canadiense vivo. Dice: me he preguntado sobre cómo descubrimos la belleza que reside en el interior de la gente y las extrañas maneras que el mundo tiene para hacer que esta belleza salga al exterior. Confucio decía: cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Y finalmente Charles Baudelaire, un escritor, poeta y crítico francés del romanticismo, decía: la irregularidad, es decir, lo inesperado, la sorpresa o el estupor, son elementos esenciales y característicos de la belleza. Su labor será analizar estas frases y contarnos si estás de acuerdo con ellos, qué quisieron decir esos autores, entre otras cosas. Bueno, gracias por su atención. Durante la clase llamamos a lista. Si no asististe a la clase, no te preocupes. Se calificó participación. Esperamos contar contigo en una próxima clase. Si tienes dificultades de acceso a internet, debes realizar tu guía. Si puedes, observa el video, deja tu comentario, que eso vale como si hubieras asistido a la clase. Hasta luego.